Guerra en la tierra, guerra en el cielo. Pero Dios dio esa palabra para entender un poco más que cuando algo sucede en la tierra, también sucede en el cielo. Y aquí Apocalipsis 12, del versículo 7 al 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni salió ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí en la palabra no dice engañaba, dice engaña en presente. Satanás engaña al mundo entero. Y esa batalla que nosotros vemos acá es una batalla por las almas. Es una batalla muy fuerte. Cuando tú ves un poco más adelante, aquí sigue diciendo así, versículo 9, ¿no? Fue lanzado fuera el gran dragón. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Nosotros vemos cuando hay una guerra. ¿Por qué existe una guerra? Porque existe dos reinos. Un reino quiere conquistar el otro reino. Toda parte que hay guerra es porque uno quiere conquistar al otro y el otro tiene que defender. Aquí también habla el versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Y aquí nosotros vemos que habla así: y ahora viene la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Habla, ahora viene el reino de Dios. Está hablando de guerra, está hablando de reino. Y aquí vamos a entender un poco que en nuestra vida Satanás fue vencido, pero allá afuera aún sigue reinando. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero también habla que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros no nos sujetamos a ningún príncipe, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando habla eso, no solo habla de nosotros, que ya hemos hecho eso. Entonces la guerra es ¿contra quién? ¿Contra quién? ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Nosotros, los que creemos en Él. Porque la gente mundana, los filisteos, no guardan los mandamientos de Dios. Y Satanás debe pensar que ya lo tiene en su bolsillo. Por eso aquí dice que la guerra es contra los santos, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces es una guerra por las almas perdidas. Es una guerra por las almas, por tu alma, por mi alma. La Biblia dice de que sirve el hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Hay mucha gente que se dedica a hacer dinero, dinero, dinero. ¿Y qué pasa con su alma? Así dice el Señor. San Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, que todos la deben saber de memoria, el Señor nos enseñó a orar. Y Él dice que nosotros debemos pedir que el reino de Dios sea implantado en nosotros. Porque dice, si venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿por qué Dios no llega e implanta su reino en toda la humanidad? Él enseñó a que nosotros pidamos su reino. Repito, ¿por qué el Señor no llega e implanta su reino a la fuerza a toda la humanidad? Porque nosotros tenemos libre albedrío, voluntad propia. Él no va a obligar a nadie a seguirle. Nadie.
Un tercio de los ángeles se rebelaron. ¿Por qué? Porque tenían voluntad propia. Aquí Él enseña que nosotros digamos, venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo, así también en la tierra. Y terminando la oración del Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces habla la palabra de un reino que debe llegar a nosotros. En San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, aquí nosotros vemos la predicación de Juan Bautista. Y él dice así, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan Bautista predicaba eso. Y cuando yo leí la Biblia por primera vez y leí ese versículo, yo pensé, bueno, ese reino de los cielos es Jesús, que está en la tierra. Pero después, un capítulo más, San Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en San Mateo capítulo 10, del versículo 7 y 8, Él nos mandó diciendo, yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Es interesante que muchos cristianos no cumplen la primera parte de este versículo, porque aquí dice, y yendo, predicad. El versículo anterior, por favor, dice, y yendo, predicad, en Mateo 10:7. Y muchos solamente quieren invitar a algún amigo a traerlo a la iglesia a escuchar. Pero el mandamiento del Señor para todo cristiano es yendo, predicar. Entonces es un desafío que el Señor hace para que nosotros salgamos de las cuatro paredes y podamos ir a predicar. ¿Predicar a dónde? En su casa, a los parientes, amigos, familiares, como en todo ese tiempo, en toda la rotonda, ¿no? Y sigue diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor mandó, Juan Bautista predicaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús mandó que nosotros prediquemos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, primer lugar, para que este reino, en el cual hemos visto en Apocalipsis que hay una gran lucha, como hemos visto, la lucha de quién, de Satanás contra nosotros, para atacarnos, para destruirnos. Esa lucha depende de dos cosas para que el reino de Dios sea en nosotros. Y la primera es arrepentimiento. Nosotros vemos en la Biblia cuando el Señor recupera la autoridad, porque cuando Jesús resucita, Él dice, y ahora toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando Dios hizo el hombre, le dio la potestad al hombre. Y dice al hombre, allá en Génesis, que él podía señorear sobre la tierra. Y cuando el hombre perdió esa autoridad, cuando andó en una vida de pecado. Y cuando Jesús viene y murió por nuestro pecado, Él restaura, Él retoma esa autoridad. Amén, en la tierra. Y por eso en la Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor está diciendo que nosotros como cristianos tenemos una autoridad espiritual. Y es muy importante que tú puedas entender eso. La iglesia primitiva vio la experiencia de esa guerra espiritual. Y toda la Biblia habla de una terminología militar. Nosotros podemos ver que la protección se encontró en la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6. La palabra de Dios se comparó con una espada. Y aquí nosotros vemos muchos cristianos que creen en el Señor. Tienen el casco de la salvación, tienen la coraza de justicia, tienen el cinturón de la verdad,
tienen todo eso, pero no tienen la espada, no leen la palabra de Dios. Y si no conocen la palabra de Dios, no saben cómo guerrear. Cuando Jesús venció a Satanás, venció ¿cómo? Diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, ¿de qué manera crees que tú vas a poder vencer al enemigo en esa guerra? ¿Cómo? Diciéndole al enemigo, escrito está, escrito está. No empieces a escribir el evangelio según tú, ¿no? Según la palabra de Dios. Entonces sigue hablando así, que los ataques de Satanás fueron llamados dardos encendidos. Y para vencer eso, ¿qué se necesita? El escudo de la fe. La fe era la buena pelea, y a los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla. Ese es otro versículo interesante. Pelear la buena batalla. ¿Acaso hay una guerra que es buena? ¿Hay una guerra buena? Se puede decir, hubo una guerra buena. No, pero aquí es buena. ¿Por qué dice la buena batalla? Porque la batalla por tu alma, por tu futuro, por tu salvación. Y aquí dice, la iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual. Hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual. Es una batalla personal interior entre la carne y el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas del mal del mundo. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales del maligno. Es en el mundo militar, estrategia es la ciencia de llevar adelante operaciones militares. Es el método plan que lleva al objetivo de la victoria. En la Biblia nosotros vemos que hay diferentes tipos de victoria que Dios dio a su pueblo. En una ocasión el Señor manda al pueblo callar, quedar quieto, y los propios enemigos se destruyeron entre ellos cuando habían sitiado una ciudad. En otra ocasión en Jericó el Señor mandó rodear la ciudad una vez por día, y en el séptimo día rodear 7 veces y gritar muy fuerte tocando la trompeta, y las murallas se cayeron. Y quien entra a internet y ve la arqueología de Jericó, van a ver que la muralla de esa gran ciudad era una de las ciudades que tenía la muralla más alta. No cayeron de afuera hacia adentro, porque una arma que se usaba en guerra era la catapulta, que ponían piedras grandes y la botaban de lejos y chocaba contra la pared de una muralla y se caía. Esa muralla cayeron de dentro hacia afuera. Y eso tiene un significado muy fuerte también. Hay mucha muralla, hay mucha fortaleza en nosotros que no van a caer de afuera hacia adentro. Puede ser personas orando, pidiendo al Señor, pero deben caer de adentro hacia afuera. Debe empezar por ti. Cuando dice de adentro hacia afuera, significa que nosotros debemos quitar esa barrera. Y aquí yo le pregunto, el nombre que tú tienes, cristiano, ¿tú lo tienes con autoridad o no? Y ese es un desafío que les hago hoy día. Nosotros vemos en la Biblia cuando en otra guerra Dios paró el sol en el universo con la única función de que el pueblo siguiera peleando para terminar la guerra en aquel día y vencer la guerra en aquel día. Imagínense tú, ¿qué tendría que hacer Dios en todo el universo para parar el sol? A mi manera de entender, Dios hizo que la tierra dejara de girar, es lo más simple, ¿no? La tierra dejó de girar, el sol permaneció casi un día en ese lugar para que ellos pudieran seguir peleando y terminaron venciendo la guerra. Y ahora yo le pregunto, mire, Dios tiene mucha manera diferente de vencer una guerra. En una hizo un milagro universal. Imagínense, paró el sol ahí. Y no solo eso, para parar el sol, Dios tuvo que cuidar un sobrecalentamiento global, huracanes, maremotos y todo lo que pudiera suceder en el planeta Tierra. En otra ocasión el Señor dice, está quieto, ahora la guerra es mía porque ese tipo habló contra mí. Y el Señor manda un solo ángel y mató a 185,000 soldados. Yo le pregunto, ¿cuál es más fácil? ¿Parar el sol
o mandar un ángel a destruir los enemigos? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? Los dos son los mismos, muy bien. Para nosotros es más fácil que Dios mande un ángel a destruir los enemigos. Pero para Dios no hay más fácil ni más difícil. Para Dios no hay nada imposible, y el Señor lo hizo por su pueblo. Entonces, hermano, hay una guerra que está siendo librada en ese mundo espiritual. Según de Corintios 10, del 3 al 5 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El Señor dice: nuestras armas no son carnales. Amén. Cuando empezó ese tiempo de oración en la rotonda, fue llamada a toda la iglesia, fue algo común, no solamente de uno o dos, decimos iglesia, pero en la Biblia solo hay una iglesia. Amén. En la Biblia el Señor dice que va a venir a recoger a su iglesia, no a diferentes nombres de iglesia. Pero hemos visto como esta iglesia del Señor en común estaban unidas en toda la rotonda, orando, clamando al Señor. Y ahí nosotros vemos que cuando habla en Ezequiel 37, el Señor restaurando su cuerpo en unidad. Y cuando estábamos orando un día, a mediodía, nosotros orábamos en doble vía La Guardia, Sexto Anillo, mediodía, y también en la noche, un grupo grande de personas de todas las iglesias que estaban ahí. Y el Señor me dio una primera visión. Yo vi una víbora que estaba muy recta. Por lo general uno ve una víbora, quien va al campo sabe muy bien, uno la ve siempre torcida. Y esa víbora estaba recta, como agonizando. Y yo vi en esa visión que la víbora, debe de su cola hasta su cabeza, en cada vértebra de la víbora tenía un anillo que le estaba ahorcando, que le estaba apretando y estrangulando. Y después, orando, pude entender que el anillo simboliza pacto, y que también todo ese anillo que estaba estrangulando a esa víbora desde su cola hasta su cabeza, era todo el pueblo de Dios que estaba orando, no solo en Santa Cruz, en toda la ciudad, orando y clamando al Señor. A mí me tocó mucho. Yo amo mucho a los paisanos, me encanta verlo y me encanta abrazarlo. Y llegó una señora anciana, bien anciana, debía tener cerca de 80 años o 70 años, y llegó a la rotonda y no sabía hablar nada del español. Y vio que nosotros estábamos orando y se apegó, y yo la traje a un lado y la abracé. Y cuando fui a hablar con ella miró y dijo así: Jesús aquí, dijo. Jesús aquí. Seguía hablando en quechua y yo no entendía nada. Y yo vi que ella quería hablar algo. Y él miró y dijo: yo testificar, dice. Y bueno, ahí le pasamos el megáfono y él le dio su testimonio en quechua. Y en fin, una señora pudo traducir parte del testimonio, diciendo que Dios la había sanado de una enfermedad incurable y por eso él estaba ahí. Pero él hizo cuestión de testificar, aunque sabía que quizás nadie le entendería. Él hizo cuestión de decir: yo testificar. Y también después pude tener dos visiones que el Señor mostró que no era para este tiempo, que para las futuras elecciones que van a haber. Yo vi un símbolo en el cielo que era, sin contar esa pata, que era el símbolo así, sin contar aquí también, ¿no? Entonces yo al primer día pensé que era la punta de una pirámide y no entendí, y nosotros oramos por eso, y ese símbolo hacía así y hacía así. Era como una pulseta que había en el cielo. Pastor Mauricio es bueno para la pulseta, ¿no? Entonces hacía como una pulseta peleando en el cielo, ¿no? Entonces yo entendí el número 7, la Biblia dice que el número de Dios, pero el otro símbolo no lo entendía. Y oramos ese día, y pasó 2 días en el mismo horario, a mediodía bajo el solazo, tuve la misma visión.
la repitió, y en el momento de orar y pedir al Señor, el Señor puso en mi boca, sin que yo planeara, que debíamos orar contra la masonería. El Señor me puso la imagen de la estrella de 5 puntas con el chivo adentro, que es la estrella de Baphomet, los adoradores de Baphomet, y pude entender que este símbolo que yo veía era la escuadra, y cuando se volcaba así era el número 7, y era la escuadra y era el número 7. Y el Señor mostró que nosotros debemos seguir orando, que en la próxima elección va a haber una pulseta del poder entre la persona que Dios quiere poner y el número 7. Ahora la Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes, pero la Biblia también dice que Dios repite el libre albedrío. Me acuerdo cuando empezó el tema de los 2 tercios, ¿se acuerda? Para orar por la Constitución. Y todo el mundo usaba polera, 2 tercios en el auto, 2 tercios, para que se repite la Constitución. Y los políticos dijeron, no, con 50% más 1, 50% más 1, gana la Constitución. Y cuando fue el tiempo de oración, aún era pastor en La Hermosa, empezamos a orar y dije, Señor, nosotros queremos pedir que tú hagas justicia, Señor, en Bolivia. Y en ese momento el Señor habló y me dijo, no ore por justicia, ore por misericordia. Y yo vine a entender por qué. Y cuando uno va allá en el libro de Daniel, capítulo 10, habla que hubo también una lucha, una guerra, y esa guerra fue por 21 días. La Biblia dice en Daniel capítulo 10 que él se sintió afligido por 3 semanas. 3 semanas son 21 días. Y dice que en ese tiempo que él se sintió afligido, dice que se presenta un ángel a él. Y él se arrodilla y el ángel se presenta a él para dar su palabra, para dar el mensaje. El ángel le toca, le restaura su fuerza, su aliento. Y el ángel dice así, Daniel capítulo 10 versículos 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, en el capítulo 9, Daniel ora y pide perdón al pueblo. En Ezequiel capítulo 14 habla que Noé, Job y Daniel eran los 3 varones más justos sobre la tierra, y que si Dios iba a mandar destrucción, que ellos vivirían. Pero aquí en el capítulo 9 Daniel dice, hemos pecado, hemos rebelado contra ti. En esos 21 días todo el pueblo de Dios se estaba orando, Señor, como boliviano, aunque yo nunca lo he hecho y quizás usted nunca lo haya hecho, hemos estado orando, Señor, hemos traficado, hemos estado pidiendo perdón al Señor. Y la palabra dice que al mismo día Dios oyó la oración. Pero mire, el ángel llega a Daniel y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Coincidencia en Bolivia? No. Podía ser 25, 10, 15, no sé. Pero igualmente 21 días hubo oposición. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces mire la oración de él, ¿cuándo llegó al trono de Dios? Al mismo día. ¿Y cuándo llegó la respuesta? 21 días después. ¿Por qué 21 días después? Porque hubo oposición. ¿De quién? Del príncipe de Persia. No era un príncipe humano, era en el cielo, era el principado de Persia. En Bolivia también hay el principado de Bolivia. Y todo ese tiempo fue dado autoridad. Cuando tú votas por un gobierno, tú le pasas tu autoridad. En Apocalipsis habla que el final de los tiempos, todo el pueblo va a votar y elegir a 10 gobernantes. Y esos 10 gobernantes van a pasar su autoridad al anticristo. Y Dios respeta esa autoridad. Y el anticristo va a reinar sobre la tierra por 7 años. Entonces, hermano, tú debes tener mucho cuidado por quién va a votar futuramente. Porque al hacer eso,
tú no solo estás dando la autoridad de gobernar, tú estás entregando la autoridad de Bolivia a esa persona. Amén. Entonces nosotros podemos ver en Efesios capítulo 6, dice que nuestra lucha no es contra sangre, carne, sino contra principado, potestad espiritual, potestad, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Dónde? Huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En regiones celestes. En ese lugar fue que ese príncipe de Persia estuvo peleando contra el ángel Gabriel. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que hay una guerra, pero la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someter significa poner nuestra parte en Dios, confiar en Él, rendirnos a Él. Y cuando dice primero rendimos a Dios, después debemos resistir al enemigo y Él huirá de nosotros. Para terminar, mire lo que pasó en San Lucas capítulo 10. Quiero invitar a los levitas que pasen adelante, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí la palabra del Señor dice así: yo veía a Satanás. ¿Y por qué dice eso? Porque el Señor al principio del capítulo había mandado que vayan a predicar de 2 en 2. Cuando ellos fueron predicando, el Señor miró 70 discípulos. De 2 eran 35 grupos de personas predicando en diferentes lugares. Cuando ellos volvieron al Señor diciendo: los demonios se nos sujetaban en tu nombre, el Señor le dijo: yo veía a Satanás siendo destronado. Yo veía esos principados en las huestes espirituales de maldad situadas en regiones celestes, cayendo del cielo como un rayo. Cuando tú entregaste tu vida al Señor, cuando tú empezaste a andar en los caminos del Señor, el reinado de Satanás sobre tu familia cayó. Ahora nosotros queremos que eso llegue a Bolivia, que el reinado de Satanás sobre Bolivia se caiga. Y nosotros queremos ser parte del ejército de Dios. Yo escuché un resumen de cerca de 10 profetas que hablan lo mismo para Bolivia acerca de este tiempo, de todo lo que iba a pasar. Pero la parte más importante dice que Dios iba a mandar un avivamiento sobre Bolivia. Y yo quiero ser parte de ese avivamiento. Aquellos que quieren ser parte de ese avivamiento, yo quiero invitar a que se pongan de pie. Amén, porque el Señor está llamando a su pueblo a pararse como guerrero, como soldado en el reino de Dios. Y quiero también decir, para que haya un avivamiento, la primera cosa que el Señor pide es arrepentidos. Que cada uno pueda analizar su vida. Su vida está de acuerdo a lo que Dios quiere. Hay cosas en tu vida que tú necesitas cambiar. Hay cosas en tu vida que tú necesitas cambiar. Entonces en ese momento, mientras cantamos esa canción, quiero que tú cierres sus ojos y la cantes de corazón. Porque es una canción que dice que grandes cosas Dios hará en Bolivia, pero que grandes cosas Dios hará a través de ti, a través de su ejército, como hemos leído en Lucas 10, que cuando tú vayas a algún lugar, que cuando tú llegues a algún lugar, el reino de Satanás sea destronado de ese lugar. Imagínese tú llegando a predicar a tus amigos, a tus familiares, a tus parientes, donde todavía Satanás reina sobre ellos, porque tú puedes ver la manera en que viven, pero que tú puedes ver que a través de la palabra de Dios, ese reinado de Satanás en ellos pueda caer. Y que tú puedes decir al Señor en ese momento, mientras cantamos esa canción: Señor, yo no solo quiero ver el avivamiento, no solo quiero leer de un avivamiento grande que hubo en Bolivia, yo quiero ser parte de este avivamiento.
¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren ser parte de un avivamiento que el Señor está trayendo? Yo quiero ver ese avivamiento en esa iglesia. Yo quiero ver ese avivamiento saliendo hacia afuera. En todos los avivamientos y grandes avivamientos que hubo en el mundo, la iglesia no se quedó bajo sus cuatro paredes. La iglesia salió. Un avivamiento muy grande que hubo en Estados Unidos, conocido por el avivamiento de la calle de Azusa. Había un hombre negro, ciego de un ojo, que limpiaba el templo, y debido al racismo, cuando había enseñanza de la palabra de Dios, él se quedaba afuera sentado en la puerta, y cuando alguien le enseñaba la Biblia, él escuchaba de afuera. No se lo permitían sentar adentro debido al racismo. Y el Señor miró aquel corazón. El Señor miró aquel corazón. Y el Señor dice: es el hombre que voy a usar para traer un avivamiento. Y ese avivamiento de la calle de Azusa recorrió el mundo entero. Porque de ese avivamiento que empezó, Dios empezó a levantar parejas, familias que vendían su casa, compraban una carroza y salían a predicar, que fueron a África, que vinieron a América, que fueron a muchos lugares de Bolivia. Cuando el Señor trae ese avivamiento, es para levantar ese ejército grande. Amén, hermano. Entonces, al cantar esa canción, te quiero animar que tú puedas decir en tu corazón: Señor, yo quiero ser parte de tu ejército. Yo no solo quiero ser un civil, yo quiero ser usado en tu reino como un guerrero. No quiero decir con eso que tú tienes que ir a África o a China a predicar. Quiero decir que tú puedes empezar a ser usado por Dios en el lugar donde tú estás, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, y que tu palabra al salir de tu boca pueda destronar esos principados en las huestes celestiales de maldad. En tus amigos, que tú puedas ser usado para implantar el reino de Dios a donde tú vayas. Amén.